Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa, un nuevo capítulo de nuestro programa El viaje de las palabras. Y hoy nos encontramos para presentar, comentar y conversar sobre un libro muy interesante, sobre una persona también muy importante, Alicia Cáceres. El libro se llama Alicia Cáceres, Transformar la Vida, Población La Victoria, 1957-2017. Lo vamos a mostrar. Un libro además muy bonito, muy lindo, bien armado, bien construido, que tiene muchas fotografías, además de una historia que relata distintas facetas de Alicia, que son las que hoy vamos a conversar con dos coautoras del libro, Gloria Ochoa Sotomayor y Rosani Lagos Moya. Bienvenidas a nuestro programa. Hola, muchas gracias. Gracias. Bueno, este libro fue realizado por Fundación Alicia Cáceres, por Gloria Ochoa, Rosani Lagos, Paula Palacios y Macarena Araya. Por lo tanto, es un trabajo colectivo que me parece que de todas formas eso es algo importante de destacar. Muchas veces las publicaciones son individuales y hay una lógica muy individual de construir conocimiento. En cambio acá hay un proceso colectivo de colaboración que se nota, digamos, las distintas secciones del libro. Bueno, como siempre, decir que este es un programa, El viaje de las palabras, un programa de reflexión, de conversación en torno a libros, pero también en torno a distintas personas, distintos procesos que son relevantes para conocer en el contexto de nuestra realidad nacional. Un lugar donde buscamos abrir preguntas, compartir miradas y contribuir a observar nuestra realidad, no solo laboral, sino que nuestra realidad también en el ámbito literario, estético, en el ámbito del trabajo social, el mundo de las poblaciones, el mundo del trabajo, por cierto, que es un ámbito muy, muy relevante. A lo largo de este programa nos van a acompañar distintos autores y diferentes autoras en ámbitos muy diversos, y ya han pasado, de hecho, por acá les cuento a nuestras invitadas. Mauricio Muñoz, por ejemplo, que nos habló sobre el trabajo en régimen de subcontratación, que es como muy importante ver la realidad laboral y las diferencias que hay o las desigualdades que hay entre un trabajador y otro, muchas veces estando en el mismo lugar de trabajo. También tuvimos un capítulo con Jorge Leiva, que es un periodista que realizó un libro sobre Víctor Jara, las 150 canciones de Víctor Jara, también un libro muy, muy interesante. Luego Alejandro Castro, un académico, docente de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Alberto Hurtado. Con él hablamos sobre salud mental. Y el último capítulo estuvo dedicado a las mujeres científicas en Chile, y ahí contamos con la presencia de Pamela Medina y Javiera Soto. Bueno, como siempre, agradecer a la CUT por brindarnos este espacio, a David Acuña, que es el vicepresidente de Comunicaciones, y a todo el equipo profesional y técnico que hace posible que este viaje llegue hasta ustedes, en particular a Aarón Castro, periodista y productor general del programa y de la radio, Sixto Curín, que es radiooperador, y Alex Severino, que es nuestro diseñador. Agradecer, por cierto, a Tiempo Robado Editoras, porque además del texto del libro nos van a dejar un ejemplar que va a sortear también entre quienes nos siguen semana a semana. Bueno, muchas gracias. Entonces, y así después de esta presentación comenzamos con el libro, a conocer a Alicia Cáceres. El libro tiene una parte inicial de introducción, presentación. Ustedes cuentan cómo fue la construcción de alguna forma del texto, de las entrevistas, todo el proceso de investigación, y luego distintas secciones, algunas que van mostrando la faceta más de liderazgo de Alicia, en otras se resalta mucho más lo que pasa en la población La Victoria. Entonces, para comenzar, cuéntanos un poquito cómo se gestó
el libro que hoy estamos presentando? ¿Cómo surge la idea y cómo se fue construyendo este libro que hoy podemos comentar? Bueno, yo creo que para nosotras relevar la figura de Alicia y de otras Alicias de la población y tal vez de otras poblaciones era muy importante porque, como bien decías tú delante, hay historias que quedan en el anonimato que son muy importantes de conocer y reconocer. Entonces creo que, y además con la riqueza que tenía su vida en la población, el liderazgo, sus obras, era importante dejarla en algún lugar que no se perdiera. Sí. Creo que eso es lo que por lo menos yo considero importante para nosotras. Para mí. Gloria, en tu caso, ¿qué? Un poco el libro de Alicia respondía a uno de los objetivos que se planteó la fundación, que fue recuperar la memoria de los pobladores y las pobladoras a través de la figura de Alicia. Entonces, en ese sentido, nuestra idea con el libro no era solo como relevar la figura de Alicia, sino que a través de ella un conjunto de historias y de esfuerzos que se habían formado en la población La Victoria, pero también en otras poblaciones. Muy en la línea de recoger que Alicia es una persona común y excepcional al mismo tiempo, como hay otras personas comunes y excepcionales que en conjunto pueden hacer cosas extraordinarias. Entonces, a través de ella recoger esa historia. Ese era como uno de nuestros objetivos y el libro un medio para lograrlo. Perfecto. El libro, además de esta presentación inicial que hacen las autoras, tiene varias secciones. Por ejemplo, una primera que va a ser quizá la primera parte de esta conversación, que tiene que ver con, o tiene el título Alicia Cáceres, contarles algo de mi vida. Después hay una sección, un capítulo que se llama Población La Victoria, luego Alicia y las acciones colectivas y comunitarias, y luego Alicia en su expresión múltiple. Y además hay una sección que también entrega o presenta documentos, diversos documentos, además de las personas que son entrevistadas, y un pequeño como detalle de la Fundación Alicia Cáceres. Si vamos o comenzamos con el primero de estos títulos, ¿cierto? Alicia Cáceres, contarles algo de mi vida. ¿Quién era Alicia Cáceres y cuáles como esas contribuciones que desarrolló y que la hacen tan importante? Bueno, Alicia, pobladora, mujer, militante social, política, la iniciadora de uno de los grandes espacios que mantiene aún la población, que es el Jardín Nuestra Señora de la Victoria, que va a cumplir 56 años el 5 de junio, también del Centro de Encuentro y Formación Pedro Mariqueo, que también tiene más de 40 años de vida. Entonces, Alicia no solo era esos espacios, sino que lo que contenía su vida, su accionar en la población. Bueno, yo no conocía a Alicia Cáceres. Yo soy parte de los miembros de la fundación que no la conocí. Cuando yo escuché de ella, lo que a mí más me sorprendió, y por eso me quedé en la fundación, fue que vi a una mujer muy inteligente, muy estratégica, con mucha capacidad de hacer y de convocar a otros, en ese sentido con un liderazgo importante, y yo creo que Alicia era esa persona. Generalmente, y a mí me gusta relevar el tema de que ella era inteligente y estratégica, porque a las mujeres se nos asocian con solidarias, no sé, y otro tipo de características, pero eso de que su liderazgo y estrategia, y es lo que dice Rosani, de visualizar espacios para la población o iniciativas para la población que todavía están presentes, como el Jardín Infantil Nuestra Señora de la Victoria, como la Comunidad Cristiana de Base, como la Biblioteca Pedro Mariqueo y el centro que hay ahí, para mí significaban que aquí había una persona que había contribuido mucho en su espacio, desde su espacio,
y colectivamente, que después me gustaría un poco recoger esa idea de lo colectivo en Alicia y de lo colectivo en el libro. Entonces eso me sorprendió. Bueno, además que ella, como muchas, pasó por momentos políticos muy importantes para nuestro país. O sea, estuvo en el periodo de la dictadura, estuvo previamente también, o sea, fue parte como de procesos muy, muy significativos. ¿Cómo de alguna forma Alicia se movió en ese contexto, pero situada en la población? Porque algo que me llamó la atención es que es cierto, hay procesos políticos por un lado que es imposible desligarse de ellos, pero por otra parte hay un hacer, de lo que tú decías, es hacer en el lugar donde estoy viviendo. Sí. ¿Cómo que nos podrían contar sobre esa vida de Alicia, considerando el contexto social, político más amplio, pero al mismo tiempo viviendo y haciendo en la población? Bueno, su vida era, como bien hemos dicho, en el hacer, y ella a través de la comunidad cristiana, donde era muy activa, también va construyendo con otros y otras esta suerte de resguardo colectivo en momentos muy difíciles para las familias, para los niños, para las niñas, para los jóvenes. Entonces, en ese espacio es donde ella también puso su fuerza, puso sus ideas, sus acciones. Espacios de resistencia en momentos de mucho dolor, estuvo ahí resistiendo junto a los otros y otras que también estaban en el mismo camino, de sostener la población más allá del dolor, de los, digamos, de las cosas duras que nos tocaron. Ahí estaba ella en ese camino. Porque, Gloria, un poco tomando lo que dice Rosani, claro, en el periodo de la dictadura, por ejemplo, ahí el tema de violación de derechos humanos era muy fuerte, pero además me imagino que en la propia población habían otras temáticas y otros problemas que se vinculaban o se asociaban o se mezclaban con esa otra situación. ¿Qué es lo que ustedes en la investigación lograron recopilar, revisar, sistematizar respecto de esas distintas problemáticas que en la población se estaban enfrentando en ese contexto en particular? Sí, quisiera decir algo de que Alicia tenía una enorme capacidad de aprender y de recoger lo que a ella le parecía importante de otros. Ella se nutrió mucho también de personas que no vivían en la población, pero llegaban a la población, y de esa manera ella también se conectaba con el mundo y ampliaba su mundo. Entonces, de esa capacidad de aprender y de incorporar cosas que a ella le parecían útiles, ella se podía mover en distintos espacios de la población. Efectivamente, como dices tú, ahí están los grupos de salud, atendiendo a las personas heridas durante las protestas, pero también supliendo la vulneración del derecho al acceso a la salud en ese momento, con una atención de salud más precaria, con menos infraestructura. Ella también estaba presente en todo lo que tenía que ver con, para ella fue muy importante esto de trabajar con las personas que tenían algún tipo de dependencia. Entonces creó en ese tiempo, por ejemplo, el bar lácteo, que en la presentación del libro El Hurtado supimos que venía de muy atrás esa idea, decía Mario Garcés. Y a través del bar lácteo ella logró un espacio de reunión y de confluencia donde podían llegar distintos actores de la población con distintas tendencias políticas, o sea, también esas tensiones que podían haber dentro de distintas miradas políticas dentro de la población. Ella logró construir ciertos espacios donde esas miradas podían encontrarse, entonces no era ajena a esas tensiones. Y lo propio que tenía que ver con la comunidad de base, donde eso también era muy latinoamericano en ese momento, ¿no? Cómo conectar la fe, pero no esa fe solamente arraigada como en tu salvación, sino que la fe transformadora de realidades sociales precarias, injustas, etcétera. Entonces ella en ese conjunto de cosas iba articulando todo esto, tenía una capacidad de articular temas muy significativa. ¿Y qué pasó con Alicia y qué pasó con la Victoria después de la dictadura, como de los 90 en adelante? ¿Cambiaron los problemas, cambiaron los temas? ¿Ese liderazgo se tuvo que también modificar, ajustar a nuevas situaciones?
¿qué cosas quizás han tenido continuidad respecto de las luchas de los años 80? Cuéntanos un poquito qué pasó en ese periodo posterior. Bueno, las organizaciones después del 90 igual hubo como un repliegue, una inmovilización, se puede decir, una decepción también. Para Alicia igual fue decepcionante la esperanza que teníamos en ese proceso y cuestionamientos de los momentos que seguimos viviendo y también la atomización de las organizaciones. Ya no estaba esa unidad para defendernos de un enemigo común, por decirte, sino que había tu propia trinchera en donde tú estabas trabajando para tu grupo, y eso creo que igual fue doloroso para ella y para muchos de los que estaban organizados y que estaban creyendo que teníamos una vida mejor para todos y todas. Sí, en la línea de lo que dice Rosani está por un lado esa decepción quizás política y organizacional, ¿no? De enfrentarse a una situación distinta pero no la esperada, y donde se produce esta atomización y donde se produce como esta suerte de pérdida de orientación colectiva. Pero también, y a propósito del programa, yo estaba mirando, no me había fijado con tanta detención los escritos que están en las portadas y que son algo de lo que nosotros recogimos, y ahí, por ejemplo, ella dice con mucha tristeza y con mucha preocupación cómo jóvenes que habían sido, o jóvenes o personas que habían sido activas en la lucha contra la dictadura, en el momento de la postdictadura se ven perdidas o desorientadas, e incluso también caen en el consumo de drogas, que para ella fue una tensión significativa en los 90, con la creación de las Semillas y Andrés y otro espacio. Entonces yo siento que para ella se genera un dolor colectivo de que esto no era lo que esperábamos, pero también un dolor más personal al ver cómo ciertas personas en la población se ven muy impactadas por lo que significó este proceso y este cambio, que no era lo que esperaban. Entonces creo que se producen esas contradicciones, y también ella ver de qué forma reorientar, porque también cambian procesos, se tienen que institucionalizar procesos que antes eran más comunitarios, se pierde el apoyo del financiamiento internacional, que también era significativo para mantener algunas iniciativas. Entonces cambia mucho el escenario. Hay algunas cosas, ustedes las han mencionado, pero quizás podríamos profundizar en algunas de ellas o hablar de otras que aparecen mencionadas en una sección de aquí del libro, que se llama justamente Alicia y las acciones colectivas y comunitarias. Parte de ellas, algunas las han mencionado, pero creo que es importante profundizar en algunas de ellas. Por ejemplo, acá se habla de espacios para niñas, niños y jóvenes. Ahí está incorporado o incluido el jardín infantil Nuestra Señora de la Victoria, la plaza preescolar y Semillas de Andrés. Son todos apartados, capítulos, secciones del capítulo Alicia y las acciones colectivas y comunitarias. Y luego hay otra sección que se llama Espacios de Encuentro Comunitario, y ahí aparecen primero el Centro de Encuentro y Formación Pedro Mariqueo, el Bar Lácteo, que mencionaban recién, el Grupo de Salud en Dictadura y la Comunidad Cristiana de Base. Profundicemos un poquito en algunos de estos espacios que se hicieron tan relevantes. Bueno, el jardín infantil, como les decía, ya tiene sus años y continuamos trabajando en él, y a partir también de todas estas situaciones que para ella eran tan dolorosas, también de mucha precariedad en la juventud, en la familia, producto del consumo de la pasta base, que se fue deteriorando la familia y diezmando un poco este núcleo, mujeres que quedaban solas, y ella acompañando esos procesos desde el hacer también, juntarse para tomarse un té, para hablar de la contingencia, pero también para hablar de
de las experiencias propias que le dolían a las personas en la población, que la estábamos viviendo todas. Entonces ahí también ese semilla de Andrés, que fue muy importante para ella. Y bueno, el jardín tuvo su espacio para los niños y las niñas que no podían continuar. ¿Qué pasaba con ellos? Y se pensó en el seguimiento escolar, que era seguimiento escolar André Yarlat, se puso. Fue en el 84. Entonces, y ahí iban los niños y las niñas después que salían del jardín y sus madres salían a trabajar, y se formó ese espacio que ahora alberga más o menos a 100 niños y niñas en jornadas diferidas, desde las 2 a las 8 de la noche, de 2 a 4, un grupo que son los más pequeños, digamos de 5 a 8 años, y después están los más grandes, de 4 a 6, y de 7 a 8 también hay un grupo de jóvenes. Lo interesante como todo esto que se creó, y como dicen ustedes también están rescatando el nombre de Alicia, pero también un proceso colectivo, sí, donde muchas personas también fueron parte. Pero lo interesante es cómo todo eso incluso hoy se logra mantener en un contexto tan distinto al contexto que le dio origen. Sí. Sí, yo quería referirme a dos de esos espacios, al Centro Cultural y de Formación Pedro Mariqueo y a la Comunidad Cristiana de Base. El Centro Cultural de Formación Pedro Mariqueo es interesante porque nace a partir de esta idea de generar un espacio de encuentro de distintas visiones que podían haber dentro de la población. Tiene el nombre de Pedro Mariqueo, que es un joven mapuche que fue víctima también de la represión durante la dictadura, cercano a la izquierda cristiana, que también reúne esas características, y distintas personas nos comentaron que efectivamente la preocupación fue darle ese nombre, ese lugar, para relevar a un joven mapuche que luchaba contra la dictadura para que no pasara al olvido, y que fuera un espacio que congregara, y que efectivamente ha logrado cumplir esa misión. Todavía el centro existe, congrega jóvenes, porque también está esta idea, ¿no?, de que Alicia fue muy estratégica, porque estaba el jardín para los niños, pero ¿qué pasaba después con los jóvenes? Entonces el Centro Pedro Mariqueo. Había ahí una idea de continuidad, de mantener un espacio para que estas personas, como niños o como jóvenes, pudiesen crecer. Entonces el centro todavía se mantiene con distintos talleres, han pasado por ahí, es la sede de la radio, está la biblioteca, se generan actividades y lo puede usar distintos grupos. Entonces me parece que ahí dejó un tremendo espacio y que todavía permanece. Quiero destacar de ese centro el grupo que se formó hace más de un año de mujeres lectoras. El año pasado se hizo de lectoras chilenas y este año de autoras latinoamericanas. ¿Y cómo funciona? Bueno, se encuentran todos los días martes de las 7 a las 9, más bien dicho a las 10, porque eso se va alargando, y leen un libro de manera colectiva. Se van leyendo, entonces van avanzando. Su idea es leer un libro mensual, y lo que no se alcanza tú lo terminas en tu casa. Entonces eso de fomentar la lectura y darle el espacio a un grupo de mujeres ha sido un espacio sanador para muchas. De verdad es muy lindo, así que quería destacarlo. Bueno, y lo otro que quería comentar era sobre la comunidad cristiana de base, porque la comunidad cristiana de base a mí me pareció en los testimonios que recogimos sobre ese espacio que fue un espacio muy sanador para las personas que fueron parte de ella, de la comunidad, en tiempo de dictadura y posteriormente. Entonces tenía como un rol de refugio, pero al mismo tiempo de acción. Y una de las cosas que relevamos de la comunidad fue esta metodología, ¿no?, de ver, juzgar y actuar. Es decir, que sirve mucho eso, como veo una situación y que la aplicaba mucho, veo, luego la analizo, la juzgo, pero no me quedo ahí, sino que actúo.
que es la consigna. Entonces eso ayudó mucho a movilizar en tiempos en que era todavía difícil movilizarse porque había miedo, porque había pena, porque estaban pasando cosas alrededor tuyo. Entonces eso como un espacio que es de fe, que es de introspección, pero al mismo tiempo que permite y te da fuerzas y herramientas para salir al mundo. Entonces me parece, y que todavía permanece, entonces ese es un espacio como que me parece significativo también. Bueno, estamos comentando y vamos a entrar en la segunda parte ya de nuestro programa, de este capítulo, pero estamos conversando sobre el libro Alicia Cáceres, Transformar la Vida, Población La Victoria, 1957-2017, que es un libro de publicación o de realización colectiva. Primero a la Fundación Alicia Cáceres, obviamente mencionarla, a Gloria, a Rosani, que nos acompañan acá, Gloria Ochoa y Rosani Lagos, pero también a Paula Palacios y Macarena Araya, que son las coautoras del libro. En esta parte final de este programa, ¿qué es lo que ustedes no conocían de Alicia Cáceres y que ahora conocen y les sorprende una vez terminado el libro? Ustedes dicen, miren, en realidad esta característica, esta cualidad, este hecho, esta situación, quizás o no la conocía o la conocía pero no le había dado el suficiente valor o peso. ¿Cuál sería? Bueno, para mí fue a través de las entrevistas que hicimos, que tuvimos la suerte con Gloria de realizar, conocer esos relatos, esos momentos que cada persona vivió y cómo la impactó. Creo que eso a mí también me hizo develar mucho más a la Alicia que yo conocía, porque yo trabajé con ella en el jardín, tuve la suerte de trabajar con ella. Entonces ese que decía en el prólogo ya él, que Alicia no caminaba sola, efectivamente no caminaba sola, siempre caminó con otros y otras que la acompañaban en estas iniciativas y la continuaban. Entonces hubieron muchas cosas que me sorprendieron cuando uno dice, no, y yo le pregunté, ¿qué puedo enseñar yo? Cuando ella le dice, tú puedes enseñar, tú también puedes ser como maestro. Y yo, ¿por qué? Si yo no sé nada. Y ella le dice, pero le puedes enseñar a un niño a tomar la cuchara. ¿Te das cuenta cómo esas pequeñas cosas que hacía también te transformaban a ti? Porque a esa persona la transformó, porque él sintió que se podía ser un maestro, un pedagogo, ¿me entiendes? De la vida, de lo cotidiano. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Sí. Y como esas pequeñas historias que tú decías al inicio, que construyen también a una persona, a una población y a un país finalmente. Exacto. Sí. Bueno, yo comparto eso, la capacidad de Alicia de identificar en cada persona como un talento y un aporte. También rescato que yo creo que sí, para procesos largos, como todos los que hemos comentado, y para el proceso que también fue el libro, la perseverancia. Porque muchas veces hay como te dan, y Alicia también lo evidencia, el cansancio, como la frustración, etcétera, pero cómo mantener tu objetivo y mantenerte ahí en línea con lo que quieres hacer y convocando, que no es fácil. No lo fue nunca. Ella dice, por ejemplo, todo lo que le costó convencer a los dirigentes de la toma para dar un espacio para niños y niñas. Y así su vida fue ir convenciendo a gente de la necesidad de ciertas cosas. Entonces, esa perseverancia es algo que a mí me quedó muy, muy marcado. Yo no quiero terminar el programa sin preguntar algo más de la fundación. Este libro es parte de un proceso más largo de la fundación. ¿Tienen otros objetivos? Además de la investigación y la publicación que terminan en este libro, ¿tienen en mente otras líneas o están trabajando en otras líneas de acción? Cuéntanos un poquito más de la fundación. ¿Qué hace y qué es lo que tienen para adelante?
Bueno, nosotros como fundación, un poco fue seguir un poco el camino de Alicia en su quehacer, en su vida, y también ayudar a la transformación social de los espacios en los que habitamos, del territorio. Entonces creo que la fundación también tiene esa fuerza como para ir motivándonos y ayudar a encontrarnos con una mirada común que tiene que ver con el que todas y todas tengamos una vida mejor, una vida más bonita en nuestros espacios pequeños, pero también que trascienden más allá de nuestros hogares y de nuestras poblaciones. Por lo menos creo que es lo que hemos intentado hacer. Sí, y lo hemos intentado hacer sobre todo a través de un trabajo de memoria. Cada enero la fundación conmemora a Alicia, que fue el mes en que ella nació y falleció, coincide. Y entonces cada enero hacemos alguna actividad de memoria, y esa la hemos plasmado también en otros soportes. Tenemos un librito donde recuperamos, por ejemplo, conversatorios que hemos hecho sobre las mujeres luchadoras en dictadura, sobre luchas populares. Hemos hecho conversatorios sobre los grupos de salud, sobre las comunidades cristianas de base, como tratar de recuperar esa historia poblacional que es vigente, porque estrategias que están ahí, como las ollas comunes, estuvieron vigentes también en tiempos de crisis recientes, como el estallido, la pandemia. Se activaron esos tejidos, se activaron esas memorias de cómo hacer en colectivo. Entonces por ahí va nuestro trabajo, como recordar que como pobladores y pobladoras hay conocimiento que se pueden activar en distintos momentos, y que no hay un vacío ahí, sino que solo hay que despertarlo, despertar esos saberes y esa capacidad de hacer. O sea, además despertar y al mismo tiempo articular y construir redes y encontrarnos de algún modo a partir de este tipo de contribuciones y de procesos que están aquí tan bien destacados y relatados. Yo les comentaba antes de comenzar el programa que también hay, además de trabajadores, de personas en general que ven el programa o que nos siguen, muchos estudiantes. Uh-huh. ¿Por qué para un estudiante debiese ser interesante? ¿Por qué recomendarles el libro de Alicia Cáceres? Uh-huh. Una, porque la vida de Alicia es muy diversa, es muy amplia también, y por los aprendizajes que hay en esos relatos de gente sencilla, de gente común que vivió la vida, la sufrió, pero también la transformó. Entonces, cuando el joven o la joven está en un proceso de camino, también hay que un poco mirar los caminos recorridos de otros y otras también. Me parece importante, y de hecho en la sección del libro, Alicia en su expresión múltiple, ¿cierto? Uh-huh. Que quizás le doy este pase antes que Gloria haga su comentario. Pobladora, dirigente social, dirigente social, educadora, la tía Alicia, ¿cierto? Militante política, o sea, mujer rebelde. Y después, un perfil, diríamos hoy día, como de alguien que efectivamente va por distintos lugares, pero con un objetivo que parece bastante claro, que también en la presentación que se hacía en la Universidad Alberto Hurtado se rescataba, que era finalmente mejorar la vida de las personas. Exacto. O sea, hemos hablado de varios como sí, de esos aportes y de esas contribuciones o de esos proyectos que impulsó, sí, que creó, pero finalmente recojo esa idea para comentársela a ustedes ahora en este momento de cierre, que finalmente era... Y me parece que para los jóvenes también es un desafío ir contra cultura, cuando todo es individualismo
y hacer un trabajo colectivo es un desafío y va contra lo que vivimos en la actualidad. Gloria, y tú para terminar, un poco, ¿qué rescatas de ese perfil múltiple y por qué estudiantes? Sí, para las y los estudiantes yo creo que es interesante ver cómo Alicia se nutría del pensamiento joven. Ella escuchaba mucho a las personas jóvenes. Ella sentía que las personas jóvenes tenían mucho que aportar. Entonces yo siempre le recomiendo a los adultos, a los más adultos, que miren cómo Alicia se relacionaba con las personas jóvenes. Entonces quizás acá también es decirle a las personas jóvenes que vean cómo una persona como Alicia puede escuchar esas ideas jóvenes, porque siempre está esta tensión intergeneracional, y que Alicia se apoyó mucho en personas jóvenes, profesionales jóvenes, que fueron a aportar allá a la victoria, conocimiento, esfuerzo, etc. Entonces creo que también eso nos ayuda a mirar cómo relacionarnos entre generaciones, que no es algo fácil en este momento, y a cómo relacionar los saberes o los conocimientos de la población con los saberes académicos, ya que estamos hablando de jóvenes estudiantes. Entonces están esas dos vías que pueden ser interesantes. Y también yo quiero relevar, como decía al principio, el trabajo colectivo, porque el trabajo colectivo de este libro no solo es en relación a las 4 coautoras, sino que también en este libro participaron las personas que nos dieron las entrevistas. Nosotras empezamos a entrevistar el año 2018, entonces un proceso largo de trabajo. Están personas que nos ayudaron a hacer los primeros análisis, personas que nos ayudaron en las transcripciones, personas que nos ayudaron en revisar el material, que es todo el material de fotografía y documental, Tiempo Robado Editoras, que nos ayudó a que esto se lograra ver así como se ve, un libro contundente, como dices tú. Entonces el trabajo colectivo no es solo el de la escritura, sino que también todo lo que hay detrás de la escritura. Y eso también yo creo que puede ser significativo para personas jóvenes, pensar no en el resultado, sino que también en el proceso, porque a veces uno ve grandes resultados como el Jardín de 55 años, el Pedro Mariqueo de 40 y tanto, pero detrás de eso hay procesos, y esa paciencia y perseverancia también es algo que se puede aprender del libro. Me parece, bueno, muchas gracias a Gloria y a Rosani por acompañarnos en este programa, muy, muy interesante también la conversación a propósito del libro, pero el libro nos abre puertas, como decíamos, a muchos otros temas, e incluso esto último que mencionaban ustedes, la relación con el mundo de los jóvenes y cómo ahí se pueden ir creando puentes y hay que inventar esos puentes. Me parece que es muy, muy importante. Bueno, entonces dejar recomendado por supuesto el libro Alicia Cáceres, Transformar la Vida, Población La Victoria, 1957-2017. Es un libro de Fundación Alicia Cáceres, Gloria Ochoa Sotomayor, Rosani Lagos Moya, que nos acompañaron en este programa, Paula Palacios Rojas y Macarena Araya Silva, una publicación también de Tiempo Robado Editoras del año 2025. Muchas gracias y muchas gracias a todos quienes nos han escuchado y nos siguen en este programa. Nos vemos en otro capítulo de El Viaje de las Palabras. Muchas gracias. Muchas gracias.